Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este encuentro que cada cierto tiempo tenemos con ustedes para desarrollar contenido de interés para toda la colectividad, para toda la sociedad, por supuesto, de salud, deporte, cultura, política, entretenimiento, de diversión, de cada tema que desarrollamos aquí en nuestro podcast de Estudio 1051. Y hoy no va a ser la excepción, por supuesto, gracias a nuestros queridos amigos de Automercados Emporium, Panadería Moreno 3, Gimnasio Energy Gym, los amigos de Latin Connection Plus y por supuesto Estudio 1051. Mira, te agradezco que cuando veas este podcast te aparezca, vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita para que recibas la notificación. Y sabes que también nos consigues en TikTok y en Instagram. Somos Estudio 1051 y estamos para ti. Hoy voy a conversar con una amiga de la casa, chicos. Muchas veces hemos hablado de cada tema de actualidad en materia de salud y cada avance científico que hay, cada cobertura o descubrimiento que hay en el mundo de la ciencia. Tengo en línea a la doctora Betina Colmenares de Querétaro, en México, cuando estamos haciendo este contenido. Y vamos a hablar hoy de una información que salió en redes sociales y comenzó a inundar el mundo en información y por supuesto disparó alarmas. Venimos del COVID-19, venimos de una época en que se aisló buena parte de la población y tenemos ese temor todavía fresco. Pero alguien nos dijo, hay un brote de antivirus. Ese es el tema que vamos a conversar hoy con la doctora Betina Colmenares. Doctora, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Mi querido Naúl, ¿cómo te encuentras? Por Muy acá yo bien. muy bien. Contento de conversar con usted y gracias por atendernos a esta hora y desarrollar este tema del antivirus. Vamos a entrar en materia de una vez para ir aprovechando el tiempo. ¿Qué significa o qué es el antivirus? Ya sabemos que habla de virus, pero ¿qué es el antivirus y cómo es esta situación que disparó las alarmas de un brote de antivirus? Sí, bueno, fíjate, el antivirus es, como bien lo dice la palabra, es un virus. Tiene muchas variantes y pertenece fundamentalmente a los virus que se conocen, el nombre técnico es enfermedades zoonóticas. Es Ok. decir, que es el animal y se convierte en el vector, en el instrumento que la contagia al humano. Hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la rabia, cuando pues un perro te muerde y pues te contagia con el virus de la rabia. Se dice que el COVID se piensa que arrancó en su comienzo fue de origen probable, origen animal, y pues la gripe aviar, esta que ocurre en las aves, pues también son modalidades de cómo ocurre. Pues es decir, tienes un animal infectado y o te muerde, en el caso de la rabia, o respiras las partículas contaminadas, consumes alimentos o agua que han sido contaminados, o eres picado, en el caso del mosquito, la fiebre amarilla, malaria, y al transmitírtelo a ti, pues nada, te lleva el instrumento, te lleva el virus, el parásito o, bueno, en este caso, el virus. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que causó, pues, alarma? Que, como bien sabes y como ponemos en contexto a los que nos estén escuchando, en mayo, abril, mayo, es decir, el mes pasado, Ujú. había un crucero que iba a una expedición del Atlántico Sur. Estaba en el sur, en el cono sur, en Ushuaia específicamente, e iba a seguir a atravesar, imagínate tú la travesía, el Atlántico Sur para llegar al norte de Europa. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se piensa que en las pampas argentinas, en el sitio de Argentina donde estaban, deben haberse contaminado con una variante del antivirus, que es una variante muy particular, que es la variante andina. ¿Y qué sucede con esta variante? Pues que esta variante es la única conocida que ya no es zoonótica, ya de alguna manera evolucionó y no necesita de un animal, sino que se puede transmitir de humano a humano. Entonces, ¿qué sucedió? Aparece el brote, se piensan que se contagiaron allí y se montan todos en su barco, se van en su crucero y empezaron a enfermarse, empezaron a dar manifestaciones y pues lamentablemente hubo 3 hasta ahora, 3 defunciones, hubo el barco, imagínate, llevaba 147 personas y por supuesto antes de que esto significara, ya tenemos como que estas alarmas, como bien dijiste, a raíz de la pandemia por COVID, como bien disparadas, pues se hizo una intervención estratégica para evitar que esas personas pudieran ser fuentes de hacer una dispersión masiva y generar
una nueva epidemia en la humanidad. Ok, fíjate que entonces lo que voy entendiendo, no necesita forzosamente, porque yo leía por allí que las heces de roedor o las heces de la rata era la que producía el antivirus, pero lo que te entiendo es que ya no tiene que ser así, ya él como que mutó y se encuentra entre los humanos. Es correcto, porque fíjate, en un comienzo se pensó, hay dos cosas, ¿no? En un comienzo se pensó, bueno, que estas personas viendo en un turismo pues muy específico, haciendo investigaciones científicas, haciendo observadores de flora y fauna, deben haber estado en contacto con heces, que además las partículas, cuando las heces de las ratas, por ejemplo, se secan, se deshidratan, Ujú. esas partículas se suspenden y son tan livianas como el polvo, más livianas que el polvo, y las podemos inhalar. Ok, Y así comienza el mecanismo. Pero ¿qué sucedió? Eso a lo mejor hubiese sido válido para las primeras personas, pero ¿cómo continuó esta cadena de personas enfermándose y enfermándose en el crucero? Por eso es que, a ver, si están en la región andina del sur, están en Sudamérica, pues enseguida lo que se hizo fue investigar y efectivamente es de esta variante que mutó, esta variante andina, que definitivamente se contagia, sí se contagia de persona a persona, y que fue la responsable de que pues muchas más personas dentro del crucero se contaminaran, se contagiaran. ok, Sí. fíjate que cuando dice eso de un crucero, o sea, hay un público cautivo, hay una población cautiva allí en ese crucero, 147, 150 personas, una tripulación allí que también está, y que subieron y estaban allí en esa zona. Comienza el cuadro de afectación a toda la colectividad, pero se presentan 3 fallecimientos, que es cuando se dispara la alarma. No es un brote de gripe que podría entenderse, tengo entendido que eso puede pasar en estas comunidades que van en estos cruceros y que lo pueden manejar, en este caso la tripulación lo puede manejar. Hay preparación para eso, pero en este caso disparó las alarmas y se dijo, esto no es normal. Cuando se llega Correcto. entonces a la investigación, mira, estamos en presencia de un antivirus y tenemos que estar en cuarentena. Sí, correcto, correcto. Y que además una cuarentena larga, porque a diferencia del COVID y a diferencia de la influenza, que enseguida pues las personas a los 3, 4, 5 días, 7 días comienzan a hacer manifestaciones. Ujú. Aquí las personas, el periodo de incubación varía y eso fue lo que causó pues un poco de confusión, porque puede ocurrir entre 1 a 6 semanas. Y claro, pues no había, existía pues esa incertidumbre que cuando dijeron, no, ya va, un momento, esto es otra cosa, esto es un virus que no conocemos, vamos a hacerle intervención, vamos a detenerlo. Y pues fue cuando se le hizo, el barco lo detienen en Tenerife, en las Islas Canarias, para hacer contención. Bueno, de aquí nadie se baja, de aquí nadie se mueve, aquí vamos a empezar poco a poco a ir delegando e ir decidiendo qué hacemos con las personas de las diversas nacionalidades que había más de 20 ciudadanías diferentes, detenerlas, y una vez que se hizo esa contención, esa intervención dirigida, liderada directamente por OMS y OPS, pues, y se validó que el riesgo global era bajo, allí sí, Ujú. derivamos, contenemos, enviamos a los hospitales a los que había que manejar. Imagínate tú manejar el tema en alta mar de los fallecidos y que esos fallecidos pues se convirtieran en fuente de contagio. Y bueno, pues por eso la intervención más eminente, el país más cerca, con las alertas sanitarias, con el sistema sanitario adecuado, para luego que vaciaran el barco, bueno, ya si el barco siguiera hacia Holanda, si mal no recuerdo. Ok, claro, Sí. uno ve el escenario y se imagina, bueno, el país donde bajan, cuánto tiempo tuvo que pasar para que las autoridades sanitarias dijeran, porque primero la Organización Mundial de la Salud toma el caso, y segundo, la región donde esté, el país donde esté, también tiene que dar la autorización, mira, si pueden bajar o no, tiene que existir un protocolo que permita que las personas bajen o no en ese país para que puedan hacer lo que llamamos nosotros la nacionalización o la revisión de las personas que van a ingresar al país, para entonces luego decir, mira, sí, hay que llevarlos a los centros hospitalarios lo que corresponde, y que el barco entonces, pues, previa inspección, previa revisión, pueda seguir su circulación. Hablar de eso, ¿cuáles son primero los síntomas que se presentan, Betina?
Y segundo, cuando ya se dice cuánto es el tiempo, porque hablas de semanas. No es que se presentó a los días, sino semanas. O sea, que pasó un tiempo esas personas, primero en alta mar y segundo en el país que les sirvió de anfitrión o de huésped mientras se recuperaban para luego trasladarlos a sus países de origen. Correcto, correcto. Y que además, pues al igual que el COVID y al igual que la influenza, los virus, los síntomas virales, como todos, pues en general son muy inespecíficos, Naúl. Ah, bueno, tienes fiebre, tienes dolor de huesos, tienes la sensación de dolores musculares, te sientes como cansado, asténico, tienes náuseas, tienes diarrea, bueno, pero puedes pensar que tienes náuseas y diarrea porque algo que te caiga mal, o tienes náuseas porque vas a alta mar, imagínate tú cómo es el movimiento, cómo es el oleaje en el Atlántico Sur. No, no estás hablando del mar Caribe o un mar quieto, calmado, tranquilo, ¿no? Entonces, pero cuando empezaron en unas fases ya, el tema es que lamentablemente el antivirus es, desde la visión de los infectólogos, mi querido Naúl, es mucho más letal que el COVID o la influenza. Y eso, esa letalidad me conecta con hablarte del caso de lo que le pasó al actor de cine Jim Hackman. Okay. Hace un año, Jim Hackman y su esposa, Betsy Araguana, aparecen muertos, los consiguen muertos en su rancho, creo que en Nuevo México, en Santa Fe, en Estados Unidos. Ya él, pues alejado, retirado del mundo del cine, retirado del mundo artístico, y pues resulta que pues tenía Alzheimer y la cuidadora era su esposa. Bueno, la esposa, habría que ver quién sabe en qué condiciones estaba el rancho donde vivían allá, que la esposa se enfermó de un antivirus, fallece, y 15 días después fallece él por inanición, porque no, su cuidadora, él ya completamente desmemoriado, su cuidadora era la esposa se enferma de manera letal, que es lo riesgoso y que fue lo que disparó esta alarma, ¿no? Que a diferencia de un COVID, que te puede pasar como una gripe, después de la vacunación y después de todo, al igual que la influenza, que puedes pasar unos días, bueno, pues mal o sintiéndote mal, sintiéndote inclusive con una complicación como una neumonía, pero el antivirus es letal. Entonces, claro, la señora fallece y después fallece y fue, pues, también trajo a la comunidad porque habían pensado hasta en una historia, bueno, de intervención con policial y todo, porque habían pensado que el origen era otro, ¿no? De las muertes. Y fue cuando se descubrió que era algo que parecía tan inocente como un antivirus. Entonces, por supuesto, ese caso fue reciente, fue aproximadamente hace un año, y viene y se repite, y se cree que también en ella hubo una variante andina. Entonces ocurre esto del crucero un año después, no, mira, ¿qué está ocurriendo? Vamos a intervenirlo. Entonces, pues, retomando el tema de las Islas Canarias, de Tenerife, la realidad es que no fue un destino turístico, sino que fue un punto estratégico para poner control sanitario. ¿Por qué? Pues hay muertos en el viaje, hay casos graves en el viaje, hay que evacuar urgentemente, entonces eso significó una modalidad de evacuación relativamente urgente en una ubicación que no significara terminar llegar a su destino, porque si no, no iban a llegar, o si no, corrían alto riesgo de terminar contaminados todos. Entonces esa fue la decisión de OMS de la mano del sistema de salud español. De hecho, tengo compañeros de promoción que estando en España, pues en las diversas partes ya tenían las alertas y ya tenían todo preparado para comenzar a recibir las diferentes personas en función del nivel de severidad que pudieran tener. Entonces, pues lo que hicieron en la isla fue organizar un desembarco controlado donde se hizo pues un primer triaje para tomar decisiones, quién se aislaba, quién se ponía en cuarentena, que estuvieron cumpliendo la cuarentena ahí, y a quienes se enviaron en sus vuelos de repatriación para que el barco continuara luego para su desinfección, es decir, que ni siquiera Exacto. para evitar una pandemia o una epidemia local, corrección, el barco se terminó desinfectando en su lugar de origen. Ahora, Betina, uno se pregunta aquí porque todos soñamos con hacer un crucero, todos tenemos, yo no creo que haya un ser humano que diga, no, yo no quiero hacer un crucero, todos tenemos esa debilidad, es más cuando uno ve los videos que son como ciudades sobre el mar, ¿no? Y esto trae una alarma que se dispara allí.
te pregunto, ¿nació en el barco o fue en tierra firme la contaminación o todavía no se ha determinado? Todavía no se ha determinado, pero es tan válido lo que tú estás diciendo de que pudiese ser en el barco, porque, bueno, no tenemos manera de, el barco, lo que uno ve es la punta del iceberg, ¿no? Ujú, Como turista que consumes, que vas, paseas, vienes a una isla, paseas a un sitio y te retornas, que ujú. duermes ahí, que socializas ahí, que tus hijos juegan, se van a piscinas, juegos, animaciones, espectáculos, show, etcétera. Y de eso a el resto del iceberg de la organización que hay, pues no hay manera de saber en qué condiciones sanitarias el crucero estaba, ¿no? Y a lo mejor estoy diciendo algo que puede ser un punto válido para la organización, pero es la realidad médica, pues no tenemos manera de saber si ya había roedores allí o si los roedores entraron desde tierra firme o si efectivamente las personas se contaminaron cuando bajaron a tierra y en esta observación pues inhalaron partículas. No hay manera, aunque siempre he dicho que los epidemiólogos tienen este olfato, son unos sabuesos, son los detectives de la medicina, ¿no? Porque Ujú. son los que se dedican a análisis de raíz hasta llegar a la causa de todo lo que ocurrió y aún así, pues en este asunto del crucero, pues es muy incierto, ¿no? No ha habido manera de aseverar si ya estaba en el barco o si efectivamente se lo trajeron de tierra firme desde Argentina. No hay Y, a- manera de saberlo. y ahí igualmente los especialistas buscan es el paciente cero, es el mismo criterio, ver dónde pudo haber nacido, porque imagínate cuánta mercadería nos sube en el puerto, cuánta mercancía nos sube en el puerto, bebidas, alimentos, perecederos, no perecederos, bienes, insumos que puedan tener también en cualquiera de los puertos que subieron, pudo también tener la contaminación ya o en alguna de las personas que manipuló alimentos, manipuló mercancía. Para buscar ese paciente cero, ¿cuál es el criterio que aplican en este caso las autoridades? Sí, bueno, hacen como una especie de, así como levantar un árbol genealógico, ¿no? ¿Quién fue la Ujú. primera persona que se tomó, con quién estuvo contacto, a su vez de dónde estuvo, la asociación de causa-efecto, y pues esa primera persona es la que marca el punto de partida, es la que marca el punto cero, ¿no? Pero significa eso, tiempo de observación, tiempo de investigación, tiempo de seguimiento a cada uno de los síntomas. Por eso te digo que ellos hacen un trabajo muy detectivesco para saber el tema y lo que sí se sabe es que definitivamente las personas empezaron a comenzar a enfermarse ya estando en el crucero, ya estando en alta mar, Ok. ¿no? Bueno, Y como dices tú, pues tantos insumos, mira, tantas cestas de verduras, de vegetales, en donde que suele ser el destino y por muchos controles sanitarios que haya, pues a veces no hay otra manera de resolverlo, ¿no? Esa es la realidad. fíjate que apenas eso pasó, en el mundo se disparó la alarma. Bueno, es que después del COVID estamos constantemente en temor. Sabemos que los grandes enemigos de la humanidad son los virus, lo sabemos. Pero fíjate que un mundo tan globalizado donde tanta mercadería pasa, lo que son los barcos, lo que es los traslados aéreos también, que puede estar cualquiera de ellos contaminado. Y esto que decimos las enfermedades zoonóticas, creo que es el nombre que llevan estas enfermedades. Preguntarte, ¿qué tan peligrosas son hoy en día? ¿Qué tan potencialmente mortales pueden representar para una sociedad este tipo de enfermedades? Bueno, para eso la epidemiología existe, porque si no se controlan, definitivamente pueden ser un problema, un tema de preocupación en cualquier sociedad. Fíjate tú qué hubiese pasado si ese crucero no se le hace la contención y Ujú. esos pacientes han bajado pues en la siguiente isla o en el siguiente destino a seguir contagiando y contagiando personas, ¿no? Entonces, definitivamente pues creo que por fortuna, como sociedad y como médicos, como sistemas de salud, aprendimos de eso, pues. Y lo mismo ocurre o aplica a cualquier enfermedad zoonótica. Es decir, te pongo el ejemplo de la rabia. Te muerde un perro que no conoces, te muerde un perro que consideras que es de sospecha, te muerde un perro que por no conocer si está debidamente vacunado, porque es un perro de la calle, enseguida disparas la alerta. Hey, Ujú. yo le busco el perro. Ah, no conseguiste el perro. El perro se observa. No conseguiste el perro. Ah, caray. Entonces, ante la duda, es preferible hacer la prevención y ponerte la cantidad de dosis Ok. para prevenir.
Entonces, esos son modalidades de intervención que impiden definitivamente que una enfermedad zoonótica se convierta en un problema más grave. Fíjate tú lo que pasó con la gripe aviar cuando estuvo en su momento más álgido Ujú. a finales de 24, 23 y 24, ¿qué hicieron? Sin temor y sin importar las pérdidas de productividad que hubiesen significado la cantidad de aves que sacrificaron ante la duda de que tuviesen o no el virus o que fuesen de una procedencia donde hubiese un área de alta incidencia de enfermedad de gripe aviar. ¿Por qué? Porque imagínate las consecuencias de que se convirtiera en una carne de consumo masivo y cómo se hubiese disparado. Entonces, precisamente, pues las enfermedades zoonóticas son una realidad, pero así como son una realidad, por eso es este trabajo de conocer bien cómo es su ciclo, cómo es el mecanismo de contagio, cómo es la secuencia de eventos para ver en qué pasos críticos puedes intervenirlos desde la prevención y desde evitar que se convierta en un problema que tenga consecuencias sociales peores, ¿no? Sí, fíjate que en la lámina de apoyo que tenemos nosotros sobre el trabajo, fiebre, dolor muscular, cansancio, náuseas o diarrea. Y también te dice que en la fase grave hay dificultad respiratoria y falla pulmonar, ¿no? Pero llega un momento en que se transforma, llega a ser letal, pero el porcentaje que nos da la ficha me llama la atención porque habla que el 30 al 40% de los casos pueden presentar gravedad. Sin embargo, en este brote que se dio en el barco, no representó ese porcentaje, fue muy, muy ínfimo. ¿A qué se debe que no haya disparado ese porcentaje promedio del 30 al 40% de los casos que presentan gravedad y mortalidad? Sí, fíjate tú, y no solo lo letal, Naúl, sino que a diferencia del COVID y la influenza, no tenemos vacuna y no Ujú. tenemos pues, de tratar de controlarlo. Es decir, que la letalidad cuando lo comparas con el COVID o con la influenza es muchísimo más alta y mucho más severa. Ahora, pero Entonces yo el antivirus tiene más historia que el COVID-19 o que el COVID. probablemente sí, Ujú. probablemente sí, solo que la modalidad en que ocurrió esta variante andina, que es la nueva Ajá. variante ya dejada, esta mutante de la transmisión zoonótica, de ser una enfermedad zoonótica, pues por supuesto que dispara las alarmas entre epidemiólogos, infectólogos, en los sistemas de salud pública, los sistemas de salud del mundo, por supuesto. Entonces, claro, ya Betina, ahí comienzan las disculpas, alarmas de otra manera. disculpa si te atropello con las preguntas, pero cuando dices ¿Ah? disculpa si te atropello con las preguntas, cuando dices esta variante, ¿te refieres a Ajá. cepa? A la variante, sí, ¿te acuerdas como cuando hablábamos de COVID, que hablábamos que sí salió la variante Omicron, sí Ujú, salió ujú. esta variante? Porque son variantes que el virus muta, ¿no? Y entonces de repente de tener tres paticas, ahora le salen tres patitas y una antena, ¿no? Ok, Y ok. entonces todas esas mutaciones van haciendo manifestaciones clínicas diferentes o mecanismos de ser como probablemente más agresivo o más resistente a poder ser combatido. Claro. Y una de esas variantes ocurrió con el antivirus, cuando migra o muta a esta variante andina, que se le dice andina porque se identificó en los Andes, pues, en los Andes de Sudamérica. Y bueno, te consigues con una variante que te sorprende porque ya no necesita el animal, ya puede comportarse y transmitirse de humano a humano. Entonces imagínate tú lo complicado o el desafío que debe haber sido para esos médicos de crucero que no están habituados a manejar este tipo de situaciones tan complejos, pero como me imagino también que supo disparar la alarma de manera oportuna, comunicarse con las autoridades adecuadas para que lo orientaran en ver cómo desarrollaba pues estrategias de aislamiento para evitar, esto tuvo que ver mucho con esa intervención interna, de modo de evitar que se pudieran, que se hubiese convertido en un contagio masivo al resto de los pasajeros del crucero, ¿no? Que fíjate que está diciendo eso de que hubo la oportunidad de conversar con las autoridades y que, hey, no, o sea, no lo manejaron tan a la tranquilo, tan a la ligera. Fíjate que cuando hablamos del COVID-19, recuerdas que hubo señalamientos que decían que China
se guardó información durante mucho tiempo, que no avisó a tiempo a los órganos internacionales. Pues no, que la Organización Mundial de la Salud no disparó la alarma cuando debía dispararla, sino que esperó mucho tiempo y se perdieron muchas vidas. En este caso de este brote de antivirus, actuaron a tiempo y con la inmediatez necesaria. Eso fue lo que logró contener ese brote, que hasta ahora fue simplemente un brote, ¿no? Sí, totalmente. Y fue totalmente un brote, pues, dejó de ser libre de preocupación en estos momentos. Ya se sabe que no hay amenaza ni riesgo de que se convierta potencialmente en una epidemia, mucho menos en una pandemia. Entonces, pues sí, definitivamente, qué bueno saber que la pandemia nos enseñó algo, ¿no? Ujú. A veces te comparto que a veces digo, cuando veo a alguien estornudando, cuando veo a alguien que sabe que está enfermo y sin cubrebocas, digo, Dios mío, esta falta de cortesía respiratoria no nos enseñó nada como humanidad. Pero fíjate cómo, ejemplo de crucero, realmente hace contraposición a ese juicio que yo traía, ¿no? Al contrario, hubo la identificación de que había un problema que potencialmente podía ser grave. Hubo la comunicación con las autoridades supieron hacer una intervención estratégica, en mi opinión, médicamente hablando, te comparto, brillante, brillante porque supieron pues ir más allá de fronteras, de temas internacionales, burocráticos, de no, nada, vamos, esto es una urgencia sanitaria, esto es una alerta sanitaria, vamos a hacer esto, sistema de salud, apóyame y se logró hacer una contención de manera exitosa, ¿no? Fíjate, Betina, que aquí voy a hacer dos comentarios apartes y que nos falta aprender como sociedad. Yo a veces voy a cualquier comercio, y de repente conseguimos el cajero que te está atendiendo con gripe y de repente lo ves que Sí, estornuda o está pasándose la mano por la nariz, así tenga guantes o no tenga guantes, o tiene un pañito, con el pañito, él estornuda, se pone el pañito, pero está manejando dinero, está manejando mercancía, está pasando los víveres, y eso es una forma de contagiar o de extender. En este caso, la gripe, ¿no? Y que nosotros como sociedad no entendemos eso. O de repente entro a un ascensor, o estoy en un consultorio, un sitio con aire acondicionado, y sencillamente estornudo. ¿Qué crees tú que nos pasa a nosotros como sociedad que no entendemos de que eso es poner en riesgo la vida de otros, sobre todo en tiendas, supermercados, restaurantes, donde se mueve tanto la gente y que bien sea por un utensilio, por un vaso, por cualquier cantidad de formas, se puede extender esa gripe o cualquier enfermedad de este tipo? sí, ahí es donde por eso yo te hablo de la falta de cortesía respiratoria, ¿no? Ujú. Y eso viene de la mano con lo que tú y yo hacemos siempre desde estos espacios, la educación en salud, la educación a nuestras sociedades. El decirles, pues el peligro no ha pasado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente, pues mayor de edad, un paciente que por su condición esté inmunosuprimido, un paciente que tenga una enfermedad reumatológica, un lupus, un mismo paciente diabético. Son pacientes que sus sistemas inmunológicos están mermados y que son más susceptibles de que las variantes, una variante sencilla que se comporte a lo mejor en otra persona como una simple gripe o como un estornudo, un resfriado, a veces ni eso, en esa persona puede ponerla en riesgo de morir. Entonces, por eso es que insisto que cómo me encantaría que todavía estos espacios que tú y yo desarrollamos se masifiquen aún más para que la gente nos escuche y comprenda que pues con estos mensajes lo que queremos es vivir y convivir mejor desde la educación en la salud, desde entender que tú tienes gripe, tú tienes que tener cortesía con el de al lado y ponértelo. No por el de al lado, a lo mejor al de al lado no le pasó nada, pero se lo lleva a alguien a su casa que sí Exacto. le puede pasar. Exactamente. Y volvemos al término que siempre decimos de que no te quita la vida el virus, sino que puede haber algo preexistente en ti que el virus viene a atacarlo directamente y a acelerar ese detrimento en la salud. ¿Es así o no es así, doctora? Correcto. Totalmente alineada contigo, sí, Sí, porque la gente dice, sin no, que el virus fue el que le quitó la vida. No, no, no fue el virus. Hay algo preexistente que el virus vino a exagerarlo o a exponerlo, y fue lo que terminó el desenlace fatal en estas personas. Betina, si hacemos un comparativo con el antivirus, con la influenza y el COVID-19, ¿qué comparativo podríamos hacer en esos tres casos, por ejemplo? Sí, bueno, fíjate tú como las variables, todos en general, los síntomas son comunes. Todos dan fiebre, todos dan tos, dolor muscular, debilidad, sentirte cansado.
tal vez la tos, una de las diferencias, pero es una diferencia, mi querido Naúl, tan inespecífica. La tos aparece más tarde, bueno, pero en las neumonías puede aparecer más tarde también en el antivirus. En cambio, COVID, influenza debutan y pasa, el paciente con una influenza pasa muchísimo tiempo con tos y lo mismo ocurre con el COVID, ¿no? También da síntomas gastrointestinales. El tema es la evolución, pues que una cosa es que tú tengas COVID y que evolucione a una neumonía y que signifique reposo en tu casa. Otra cosa es lo que ocurre con el antivirus, que por eso fue tanta causa de preocupación, que no es que evolucione a una neumonía, es que el paciente evoluciona a una insuficiencia respiratoria, a un síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser severo, y una vez que entra en ese módulo de dificultad respiratoria, pues, la mortalidad se dispara con el antivirus. Por eso es que le tenemos más respeto, ¿no? Okay. Porque puede empeorar hacia estos grados de insuficiencia respiratoria. Que sí creo que tenemos que llevarnos como mensaje que el riesgo poblacional de enfermarnos por antivirus es muchísimo más bajo que COVID o que influenza. El COVID y la influenza están allí conviviendo en todos nuestros virus habituales. El antivirus no. El antivirus tiene que haber tenido contagio con alguien que tuvo esta exposición como tan puntual, tan específica, y que bueno, pues tuvieron esta mala suerte en este crucero de que se disparara y se expandiera como ocurrió. Pero que esto puede ocurrir en una comunidad cualquiera, en un colegio o en un trabajo, como sí ocurrió con el COVID, por ejemplo, definitivamente es muchísimo más improbable. Entonces, pues, ¿cómo te lo diría de una manera mucho más sencilla? Bueno, ¿es mucho más grave que la influenza y el COVID? Sí, los casos severos son severos de verdad, pero la realidad es que mucho más extraño o mucho más difícil de transmitir, y de alguna manera esa rareza pues sigue siendo una gran ventaja para nosotros como comunidades. Ok, Bettina, vuelvo al caso del actor que fallece primero su esposa, que era su cuidadora, y luego él, por supuesto, padecía Alzheimer, y quizás porque no pudo alimentarse de la mejor manera, los cuidados, etcétera, el tratamiento, muere prácticamente, algunos dicen, no por el antivirus, sino por inanición, dicen algunos, que fue el fallecimiento del actor. ¿Por qué ese caso de antivirus allá no se extendió? Pues tú preguntas, ok, ¿en qué condiciones llegó? Imagina uno que nació allí y quedó allí, pero ¿por qué no se transformó en un brote? Sí, porque fíjate que no tenían a más nadie en contacto. Ellos vivían en un rancho así de tipo los ranchos americanos, Sí. Totalmente solo. No sé cuántos kilómetros de distancia tenían los vecinos. De hecho, por eso es que los consiguen 15 días después, Que porque hablamos de una hacienda, de una finca, algo así estamos hablando. Así, por eso digo los ranchos al estilo americano, ¿no? Okay. De leguas de sabana, digamos, hacia el estilo llanero, ¿no? De mucha distancia entre vecinos que nunca estuvieron en contacto. Y si la señora era la cuidadora, pues se ve que socialmente tampoco había ningún tipo de intercambio con nadie. Me imagino que en estos temas de las facilidades y las bondades de los envíos a domicilios de comida, de supermercado, de esto, pues tampoco tendría contacto. Entiendo que la señora no salía, el señor mucho menos. Entonces, pues definitivamente fue un contacto único, puntual, probablemente por las condiciones sanitarias, algo de la comida se contagió por roedores en una gran hacienda de estas, como bien dices tú, y pues la señora se enferma, pero no tiene manera de pues diseminarlo a más nadie, de contagiar a más nadie, porque probablemente en 4 o 5 kilómetros a la redonda no hubo ningún tipo de contacto. De hecho, entiendo, si mal no recuerdo la noticia, a ellos lo consiguen muertos como 15 días después. Sí, sí. Yo te pregunto eso porque cuando hablamos del tiempo de incubación de unas 6 semanas, o sea, fíjate que 15 días está todavía apenas en 2 semanas. Por eso te preguntaba por qué se contuvo allá y no se extendió, porque pasaron apenas 2 semanas y como la incubación es de unas 6 semanas, no sé si de repente pudo haber quedado alguna partícula en el ambiente que pudo haber colocado en riesgo a la población, a los rescatistas, a los médicos que fueron, a las personas que fueron a atender a esta pareja allá. Sí, pues es muy posible,
pero como precisamente se asumió, como cuando llegaron y cuando vieron la noticia, descubren que están muertos, se asumió tipo escena del crimen, que cuando entras a esas escenas del crimen con cadáveres pues en descomposición de mucho tiempo, tienes toda una protección que parece la protección de ébola, pues con los debidos aislantes, guantes, es muy poco probable que cualquiera de ese equipo, por estos temas de protección biológica, se hubiese podido contaminar. Y efectivamente, pues no, hasta ahora no ha sido noticia, pues, y de ocurrir, pues difícilmente. Si ocurrió, pues no fue tan leve que no salió a la luz pública, ¿no? Ok, mira, conclusiones que podemos ir tomando de este caso de antivirus. Nosotros en Venezuela, recuerdo que la doctora Betina Colmenar está en México y donde quiere que usted vea el contenido, recuerden que esto viaja por todas las redes sociales a nivel mundial. Estamos en YouTube, estamos en TikTok y estamos en Instagram. La transmisión de este espacio que estamos haciendo desde Estudio 1051 con la doctora Betina Colmenar es hablando de aquel brote de antivirus que se presentó en Altamar y que por supuesto fue atendido por las autoridades de manera bastante diligente. Venezuela, cuando yo leía la información, por supuesto nos disparó las alarmas y mucha gente comenzó a usar el tapaboca. Ya tú dices que es una enfermedad que sí es grave, pero no es tan común como se pudiera presentar la influencia o en este caso el COVID-19. No es una variante del COVID-19. Hasta ahora no hay información de que se tenga vacuna de esto, pero tampoco hay una epidemia de esto de antivirus. Me gustaría que hablaras un poquito sobre esos temas también. Sí, por supuesto. Bueno, efectivamente es un virus. Como todos los virus que de manera masiva han invadido a la humanidad, han causado problemas de preocupación, son los virus que más se estudian, que más se investigan, y fue lo que ocurrió con el COVID. Hubo institutos enteros dedicados a la investigación que dejaron sus líneas de investigación para dedicarse a abocarse estrictamente a conseguir la vacuna contra el COVID. Y definitivamente, como humanidad, prácticamente batimos récord. Casi en 9 meses ya empezaron a producirse y a salir y a distribuir de manera masiva, a acelerar todos estos trámites propios de las vacunas para poder masificar su uso e intervenir de manera contundente lo que estaba ocurriendo en la pandemia, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando tienes una enfermedad común, cuando tienes una enfermedad frecuente. Igual ocurre con la influenza. Como esta es tan extraña, entonces, pues obviamente no hay tanta investigación, no hay tantas líneas de trabajo como para dedicarse a conseguir una vacuna, a buscar un antídoto o a buscar algo. Simplemente lo que se hace es se dispara la alerta epidemiológica y esa alerta señala una serie de pasos, un mapa de ruta para hacer una intervención que garantice la contención como efectivamente se hizo. Pues entonces, de alguna manera, son las vías por las cuales los sistemas de salud, liderados por una OMS o por una OPS, según sea el caso, definitivamente tratan de dictar las pautas para intervenir estos temas y evitar que se difundan pues, de manera masiva y pues que generen pues pánico, que generen pues además enfermedad en la población, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener muy claro y es una invitación a la conciencia de todos, ¿no? Las enfermedades zoonóticas siguen existiendo, no son raras. El antivirus sí, pero hay otras que no son tan raras. Fíjate tú, la rabia, cuánto tiempo tuvo en la historia de la humanidad hasta que se logró intervenir a través de esta línea de intervención, se consiguió la vacuna, se detectó y se aislar el virus. Entonces, pues siempre es prudente que todas estas medidas de educación para la salud las sigamos teniendo, pues el tema de los alimentos contaminados, la importancia de lavar las frutas, la importancia de lavar las verduras. Fíjate tú, en el caso de las leptospirosis, la orina o las heces de las ratas en contacto con latas, entonces cómo tú tienes que ser cuidadoso lavando la lata, si es la lata de un jugo, de un refresco o de algo que te tomes, de limpiarlo antes que entre en contacto contigo, pues porque van a ser definitivamente estos mecanismos, pues los más económicos y los más preventivos a la hora de intervenir problemas que, bueno, se pueden convertir en problemas de preocupación y atentar seriamente contra la salud. Fíjate que tú hablas de estas enfermedades porque estamos hablando del antivirus como algo aparte, pero que su origen fue Sí. es una enfermedad zoonótica, son enfermedades zoonóticas que se presentan. Y acabas de tocar un tema interesante. De repente uno agarra y abre un refresco, una malta.
Y mucha gente agarra, la toma de la nevera exhibidora, la destapa y se la toma. O los que consumen bebidas alcohólicas también, abrió y se la tomó. Lo importante que es limpiar esa superficie antes de consumir el producto, porque puede estar una enfermedad allí de origen zoonótica, ¿no? Correcto, correcto. E inclusive las vas a guardar en tu casa. Si las vas a guardar en la nevera de tu casa, mira, lavarlas y guardarlas limpias, porque si no lo que haces es dispersar cualquier cantidad de Ujú. partículas que te van a contaminar el resto de lo que tengas en la nevera. Claro, Entonces, así de que no necesariamente terminan siendo mortales, pero que pueden colocar en riesgo la vida de quien consume y del entorno familiar también, el entorno donde se desenvuelve. claro, porque además volvemos a la inmunidad y a las personas con quien convivimos. A lo mejor a ti no te pasa nada. Pudiste, tu sistema inmunológico se defendió bien, te pasó como una gripecita, pero a lo mejor a tu hijo, que tiene un sistema pues mucho más inmunológico que está en proceso de formación, o al abuelito de la casa, a la abuelita, que tienen un sistema inmunológico que Ujú. también tiene, es más susceptible, es más vulnerable, se lo puede atacar de manera mucho más agresiva. Exactamente. Bueno, mira, Betina, y ya que salimos del antivirus, porque fue un tema puntual, me interesa hablar de este tema de las enfermedades. ¿Qué pasa en los programas de los estados, de los gobiernos, de los países, que estas enfermedades se siguen presentando y de repente se dispara la alarma en un país, la controlan, se dispara en otra? ¿Es imposible llevar un control de esto o son incalculables las enfermedades que de este tipo se pueden presentar? Sí, fíjate que sí se hace. En los sistemas de salud serios existen y eso es un estándar, ¿no? Existen una serie de enfermedades que son de reporte desde el punto de vista para nosotros como médicos, como enfermeras, como profesionales de la salud, que son de reporte obligatorio. Ujú. Por ejemplo, tan sencillo, mi querido Naúl, un niño un menor de 1 año con una diarrea es motivo de hacer la alerta. Es decir, Ok. al final en el centro de salud público donde te encuentres, todos esos registros hay que informarlos y notificarlos al centro sanitario al cual estás adscrito. Y Ujú. allí es donde está el epidemiólogo evaluando si es de preocupación o no, o si es algo que haya que hacerle observación y seguimiento. ¿Por qué? Porque no sabes si a lo mejor te das cuenta que aparece un niño, 2 niños, 3 niños, 100 niños, y resulta que tienes que disparar la alerta epidemiológica para un cólera, por ejemplo, Ok, ¿no? ok. Entonces, esa observación en términos de salud es lo que se dice de denuncia obligatoria. Tú tienes la obligación de que Ujú. si tú eres el director de ese centro de salud, de reportar, de primero, de registrar. Hay estándares de registro que son inclusive estándares internacionales. Antes eran manuales, hoy en día son electrónicos en la mayoría de los sistemas de salud del planeta, donde por supuesto que siendo electrónico es más fácil, pues, semaforizar e identificar los que potencialmente sean una amenaza de alguna epidemia, sean alguna amenaza que comprometa a esa comunidad en particular. Por ejemplo, en el verano con los casos de la salmonela, ¿no? Y las contaminaciones a través de huevos que estén contaminados, etcétera. Entonces, como eso, la única manera de identificarlo es la obligación que tenemos nosotros de registrarlo debidamente. Lo que no se registra, pues no existe. No tienes Ujú. manera de medir. Y eso es lo que hace después un epidemiólogo, medirlo para tomar la decisión de si es o no algo de preocupación que signifique disparar en una segunda instancia una alerta epidemiológica e ir, si disparas la alerta porque sea algo que te causa preocupación, pues ir al sitio como investigador, tomar muestras, hacer estudios microscópicos, estudios de laboratorio, hacer análisis de la casa, hacer análisis de los contactos de la persona y decidir, bueno, qué tan contagioso puede ser o no, cuál es el radio de acción. Y un Ujú. ejemplo de eso que tenemos ahorita es la reciente epidemia que hubo de sarampión. Aquí en México se planteó, fíjate que el sarampión, y es un mero ejemplo que te voy a poner, es tan contagioso que tú tienes un caso y ese caso es capaz de contagiar 25 manzanas alrededor, Ujú. 25 cuadras Ujú. alrededor. Entonces, la alerta epidemiológica, cuando empezaron a aparecer estos casos de sarampión, y la última vez que me quedé en los casos de sarampión iban por 11.000 casos, que no era nada desestimable, significó la alerta para hacer una campaña de retomar
la vacuna de sarampión y hacer una campaña masiva para garantizar como objetivo, como meta, como KPI de trabajo a nivel de salud, que el 70% de la población mexicana estuviese vacunada para mayo de este año. Y Ok. eso se logró. Entonces Betina, empezaron por escuelas, luego empezaron por universidades, luego por sitios de trabajo. Entonces, pongo el ejemplo de México porque lo tengo cercano aquí, claro. porque lo viví, pero eso hacen los sistemas de salud pública del mundo, en cualquier lugar. Ok, o sea, primer punto, no se debe normalizar una diarrea, un ciclo de No. vómitos, no se debe normalizar. Pero fíjate que hay entonces hay una subestadística, porque hay muchos casos que no van ni siquiera a los centros médicos, que agarraron, entonces, no, dale esto, dale aquello, ahorita se le pasa, o de repente la persona se recupera ella misma y controla la situación. Pero hay muchos que no se conocen esa cifra. Y voy más allá también, Betina. Otro de los temas que hay que conversar en cuanto a esto de esos brotes de enfermedades. ¿Por qué en los países de América Latina, que es lo que nosotros conocemos quizás por las informaciones que venían a través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, por qué enfermedades que habían sido erradicadas pareciera que están reapareciendo, Betina? No solamente en Venezuela, no solamente en México, en países que supuestamente han avanzado más como de repente Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Te hablo de centros que supuestamente tienen un nivel de la salud mucho más preocupado, mucho más cuidado. Sí, ¿te acuerdas cuando hablamos de la viruela del mono? Sí, sí. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Pues la viruela en ese momento en la historia de la humanidad, en la etapa de la humanidad, fue causa de preocupación por la cantidad de casos que había activos. Lograste intervenirla, campañas preventivas, enseñaste a la gente, la vacunaste masivamente y la viruela prácticamente se extinguió. Ujú. Las últimas vacunas se pusieron antes de los años 70 o a finales de a comienzos de los años 70. Entonces, pues, ocurre exactamente igual. Como dejaron de ser, como las teníamos controladas, dejaron de ser preocupación. ¿Y qué ocurre? Pues nada, entre otras cosas, por ejemplo, los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios con cambios de virus, de Ujú, continentes, ujú. que se hacen que una sociedad que no había estado en contacto por años, por generaciones, no había estado en contacto con un virus en particular, sí, sobre todo virus, porque la mayoría suelen ser virus, o una bacteria, de repente retoman el contacto, pero resulta que no estaban preparadas, porque ese cuerpo no estaba vacunado, inmunizado, porque en esa sociedad había sido motivo de preocupación. Ok. Y ahí es donde los temas, de hecho, uno de los problemas que causa en estos momentos en Europa preocupación, en el bloque oriental, países como Polonia, por ejemplo, donde pues la TBC, la tuberculosis, tiene un incremento descomunal, cuando se Ujú. creía hasta hace un siglo, pues prácticamente controlada. Entonces eso, pues dejaron de ser casos, y simplemente, pues, si no hay casos, ¿para qué voy a invertir recursos sanitarios en algo que en estos momentos no me está causando a mí como problema sanitario? Pero entonces el término erradicar no existe, la erradicación no existe. Hay un control. Es, es un término perfecto. La erradicación sería, pues, la utopía, ¿no? Ujú. Un poco. Exacto, exacto, exacto. No Porque hay siempre van, te enfermedades en la escucho. sociedad humana. Sí, pues ¿Sí? No, en cualquier descuido se va a disparar. Mientras tú tengas los controles y manejes los controles, chévere. Pero cuando tú descuides, dígame este tema de la migración, porque hoy en día la sociedad intercambia mucho más los viajes, los paseos, este tema del turismo. Yo creo que el tema del brote de antivirus lo atajan tan rápido porque la industria hotelera, la industria turística era la principal riesgosa o la que corría el riesgo en esto. Y con ello, por supuesto, se traía el mundo del seguro y reaseguro. Por eso es que lo atienden tan rápido. Epa, esto no conviene porque el turismo es una gran economía en el mundo. y recuerda que el turismo fue una de las cosas que más quedó fuertemente impactada Sí. con el COVID. La cantidad de cruceros, hablando de cruceros, que quedaron suspendidos, que quedaron cancelados durante prácticamente 2, 3 años, la cantidad de vuelos. Ujú. Y creo que en pandemia hubo más de 1 millón de vuelos cancelados durante la pandemia, bueno, que no se sabía qué se iba a hacer, cómo se iba a manejar. Entonces, todo este mapa de ruta, pues significa eso, pues lo más que
más que buscar esa utopía de que no va a existir ningún otro más virus, ningún algo que pueda atentar contra o generar nuevas pandemias, nuevas epidemias, lo que hay que hacer es optimizar, perfeccionar, sistematizar los mecanismos que nos permitan la rápida acción, que venga de esa observación de no desestimar cualquier hallazgo para poder atacarlo de manera oportuna y Ujú. sistematizarlo. Sabe que en una de estas revistas que ahora hay a través de internet que desarrollan el tema de la salud, me llamó la atención que había un infectólogo de origen asiático y él decía que la sociedad tenía que acostumbrarse al uso del tapabocas, sobre todo en los siguientes espacios, decía, vuelos aéreos internacionales, decía concretamente internacionales. Hablaba del tema de las personas que viajan a través de esto de los cruceros y en cualquier espacio que tenga compartimiento internacional, que sean muy cerrados. Un avión es un espacio cerrado. Un aeropuerto tiene espacios cerrados también, restaurantes, etcétera. Él decía que la sociedad tiene que acostumbrarse a usar el tapaboca y también a utilizar productos que desinfecten constantemente sus manos. Decía que no quizás el alcohol, pero que el lavado de las manos, lo que nos quedó del COVID-19, pero un correcto lavado de las manos, y así el comentario hacen los cirujanos, que hacen un lavado de manos que tiene un protocolo que tiene que ser cumplido al pie de la letra. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Betina? Sí, totalmente, totalmente. Una vez me acuerdo de una entrevista que leí en el New York Times a un epidemiólogo y decía, no, es que yo no pienso darle la mano a más nadie más nunca en mi vida. Ujú. Es decir, el que voy es que, bueno, no tan radical como eso, ¿no? Él lo estaba viendo como epidemiólogo en tiempos de pandemia, pero sí, definitivamente la mejor manera de protegernos es la prevención. Qué fácil es, pues nada, cada vez que podamos lavarnos las manos. Di tú nosotros en el caso médico, la cantidad de pacientes que examinamos con los que Sí. estamos en contacto con partículas. Lo mismo ocurre, tú lo acabas de decir, en espacios altamente concurridos. Una zona de un concierto, una zona de un aeropuerto, una zona de, imagínate tú todo lo que se transmite por ahí, que no sabes qué es ni a qué nivel de agresividad, qué cantidad de carga vas a recibir si alguien estornuda y no se protegió y tú pasaste y Ujú, transitaste ujú, y todas esas partículas virales. Entonces, definitivamente la única y mejor manera no es igual que pases y transites, que te va a ocurrir porque esas partículas están dispersas en ese universo de un aeropuerto, como bien pusiste en el ejemplo, retomando tu ejemplo, a que lo hagas transitándolo con un sí. tapabocas. Es, Entonces, es- es claro, y minimizar el riesgo. sí, es correcto, es protegerte tú mismo, es Sí. protegerte tú mismo, tu familia. Llegaste, bueno, vas a comer aquí en un sitio de comida rápida, vas a comer en un restaurante, te vas a tomar un café, usted se lava las manos primero. ¿Por qué? Porque al manipular el alimento, igualito corres riesgo de también adicionar cargas virales, pues. Sí, sí. Entonces, es un asunto de conciencia, insisto, de muchísima educación en salud. Fíjate que los hogares asiáticos tienen esa costumbre de que no entras con los calzados a la casa porque puedes llevar cualquier contaminación o cualquier cantidad de energía, creen ellos, pero es una norma sanitaria importante, ¿no? De hecho, inclusive hay quienes dicen que las chaquetas, los suéteres deberían tener un espacio antes de ingresar a la casa donde se queden, para evitar que entonces virus, bacterias puedan ingresar a nuestro hogar. El tema de saludar en la casa, de repente lavarnos las manos antes de comenzar a saludar y repartir besos en la casa también debe ser una norma que practiquemos. Te comparto dos cosas. Una, aquí al llegar a casa, todo el mundo se quita los zapatos al entrar. ¿Por qué? Porque no solamente son las partículas virales, mi querido Naúl, es Ujú. también el polen y los nanoplásticos y los microplásticos que están en los zapatos. Que entonces, ¿qué haces? Crear un ambiente que puede estar en un ambiente cerrado, aunque lo pongas a circular, que pueda tener 5 veces mayor cantidad de partículas, eso se sabe hoy en día, Ujú. de polen, plásticos, microplásticos y de partículas virales que en cualquier sitio, en cualquier espacio abierto. Claro, Entonces, les comparto, aquí en mi casa los zapatos se quitan porque tiene que haber otros zapatos de tránsito como medida protectora. Y el otro principio en casa es que a los niños no se besan. ok. Los de
una madrina y mentora que fue la primera, imagínate, la primera promoción de nutricionistas del país, de la Universidad Central de Venezuela, con mucho orgullo, Ujú. y ella nos enseñó a todas las generaciones, ya vamos por la cuarta generación más o menos, los niños beso cortado, les decía así, y ya los niñitos, los más chiquitos que ya están en las generaciones, dame un beso, es decir, no es salir a ponerle un beso a alguien, un niño. ¿Por qué? Sí, Porque tú sí. no sabes qué partícula traigas y el niño tiene un sistema inmune que apenas está en proceso de ir adquiriendo anticuerpos, ir adquiriendo defensas, pues. Entonces, creo que son pues dos maneras como sencillas de tratar de compartir pues mis conocimientos en el área preventiva de cómo lo hago yo con mi familia. No, y más en la sociedad de hoy, Betina, porque uno dice que el tema de, no sé por qué, bueno, uno más o menos entiende el tema de alimentación, calidad de vida, el estrés, han hecho que nuestro sistema inmunológico esté como que de baja, ¿no? No, no lo estamos fortaleciendo, no hacemos ejercicio, aunque las personas no crean, el ejercicio ayuda mucho a disparar o a mantener el sistema inmunológico, no caminamos al espacio, al aire libre, no tomamos sol debidamente, no vamos a la playa como debería ser y cualquier cantidad de práctica que no hacemos, que eso ayudaría o favorecería mucho más nuestro sistema inmunológico. Ni hablar, repito, de la alimentación, porque hoy en día, bueno, la gente sí se enferma, por el amor de Cristo, si es que tenemos la defensa por el piso. Totalmente. Y si las tenemos en el piso y vamos a traer más partículas a la casa, imagínate tú. Ujú. Sí, el enemigo entonces hoy en día son esas partículas. Virus y bacterias siguen siendo los enemigos que hay que mantener a raya. Betina, una conclusión para terminar esta conversación tan sabrosa que tuvimos el día de hoy. Sí, bueno, pues nada, sigo insistiendo que el mejor instrumento para conocer, para poder cuidarnos y protegernos, es la formación, es la preparación, es la capacitación. Pues es mantener esta información, mantener en la vanguardia para saber cómo nosotros cada vez ofertamos mejores espacios para nosotros mismos y para las personas de nuestro alrededor. Pues. Y en el caso nuestro como comunicadores, pues para generar y gestionar esa difusión de la información que ayude a que pues nos protejamos y nos cuidemos mejor. Betina, regálame para irme. Tenía muchos días que no hablaba contigo, mucho tiempo que no contactaba contigo. ¿Qué hay por ahí Así, que han publicado en la revista los últimos reportajes, esa cosa que te llama la atención y que siempre me compartías, que no me las has compartido más, de esos últimos avances de la ciencia y la tecnología? Cuéntame. bueno, hay muchos, unos cuantos interesantes. Yo no te los he enviado, pero tengo aquí una carpeta Ok, que cuando pues podemos empezar a trabajar de tantas cosas increíbles que se están haciendo, bueno, de caras al futuro. eso Claro que sí, espero. cuando guste, Eso con espero muchísimo gusto. que me las compartas porque tenemos que mantener esa conversación porque Betina es una de esas personas que siempre está viendo los últimos avances que hay en tecnología de la salud, porque cada día se descubren más cosas y cada día hay más hallazgos para tratar de extender la vida del ser humano. Y por ahí tengo pendiente, me leo todos los días algo sobre los péptidos que están ahorita de moda en el mundo, que son quizás en algunos casos esa prevención o ayudar al cuerpo a que enfrente muchas enfermedades. Temas como eso me gustaría que más adelante lo desarrollemos, Betina, ¿viste? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, gracias a la doctora Betina Colmenares con nosotros desde Querétaro, en México. Conversamos hoy. Gracias a Betina Colmenares, ya saben. Betina, repítenos tus redes sociales. Por supuesto. Doctora.Betina Colmenares, el Colmenares con S y el Betina con doble T. Doble T. DRA. Betina Colmenares con doble T y termina en S Colmenares. Ya saben que esa es la red social de la doctora Betina Colmenares. Nosotros somos Estudio 1051. Estudio 10 en letras, 51 en número. Gracias a la gente de Automercados Emporium, la gente del gimnasio Energy Gym, los amigos de Panadería Moreno 3, Latin Connection Plus, más que Internet, tu camino a la conectividad, y Estudio 1051. Betina, que Dios nos continúe bendiciendo y gracias por compartir con nosotros. Gran abrazo y espero que sigamos en conexión muy pronto, doctora. Claro que sí, por supuesto. Un abrazo y encantada de verte de nuevo. Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros en este contenido